felicidad y adicionalmente es viernes de puente, pero agradezco, digamos, la vocación que tienen ustedes para que compartamos diferentes ideas. Inicialmente, el título de la charla o el sentido de la charla eran problemas actuales del derecho disciplinario, pero digamos que de acuerdo al auditorio, yo particularmente estoy viendo que lo que quieren más o menos es tener como un acercamiento al derecho disciplinario para posteriormente sí, digamos, ir a estudiarlo más a fondo. Tenía planeado, en primer lugar, hablar de la responsabilidad disciplinaria del delegante y el delegatario, ¿okay? Que es un problema que usualmente que se presenta en la actividad administrativa del Estado, específicamente es de la órbita del derecho administrativo, pero por tener incidencia en la falta disciplinaria y también en el régimen penal, pues nos correspondería, digamos, hablarlo de eso y hablar cómo se plantea ese problema. Posteriormente quería hablar del tema de la ejecutoria del fallo, ¿okay? Y del término de prescripción, para luego también referirme, para también referirme al tema de la procedencia del proceso verbal, ¿okay? Que digamos es un régimen especial, es un régimen procesal especial al interior del derecho disciplinario que en apariencia ofrece muchas menos garantías de lo que ofrece el proceso disciplinario ordinario, ¿okay? Bueno, nosotros lo primero que tenemos que decir es que en términos generales la competencia del derecho disciplinario está para servidores públicos. ¿Okay? Entonces, ese servidor público, ¿qué vinculación tiene con el Estado? Usualmente se hace por nombramiento más posesión, perfecto, y en virtud de ese nombramiento y posesión, esta persona adquiere lo que se llama, al interior de la dogmática del derecho disciplinario y también de orden legal, una relación especial de sujeción. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna de las personas que están en el auditorio habían escuchado el término relación especial de sujeción? Sí. Ok. ¿Me podría, digamos, manifestar qué idea tiene de lo que es relación especial de sujeción? Pues eso me lo enseñó el doctor Rory Forero. Honorable. Sí, lo conoces. Claro, por supuesto. Él decía que sí, lo que me trato de acordar es que lo que se acuerde, tranquilo. hay una vinculación con el Estado y entonces uno está, eso viene de Francia, si no estoy mal. Digamos, el antecedente es continental europeo, más digamos que de Francia, tiene digamos origen en diferentes países. Digamos, ¿qué ocurre? Al haber nombramiento y al haber posesión, cuando un servidor público se va a posesionar, ¿qué ritualidad siempre se cumple? Le toman un juramento. La persona cumple o jura cumplir bien y fielmente todos los deberes inherentes, digamos, a su cargo, respetar la Constitución, la ley y en esos términos generales. ¿Okay? La relación especial de sujeción se entiende mucho mejor en contraposición con lo que es la relación general de sujeción. ¿Alguien tiene una Constitución a la mano? ¿Recuerdan el artículo 16 que derecho fundamental consagra? Libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas podemos hacer, digamos, lo que queramos hasta tanto no riñamos con los derechos de los demás. Es decir, que una persona normal que está por fuera de esta relación tiene la posibilidad de manejarse, de hacer todo lo que pueda que no riña con los derechos de los demás, y lo que riñe con los derechos de los demás es algo que le está prohibido. ¿Okay? Hasta aquí puede llegar, digamos, la persona. ¿Okay? Entonces, ¿qué particularidad tiene el servidor público? El servidor público se fundamenta no en el artículo 16 de la Constitución Política, sino se fundamenta en el artículo 6 de la Constitución Política. Y el artículo 6 de la Constitución Política consagra una cuestión diferente.
Es decir, este personaje que está acá, que es servidor público, no solo responde como una persona común y corriente cuando afecta los derechos de los demás o realiza conductas que están prohibidas, sino que tiene la obligación desde el fundamento constitucional de hacer, o sea, de cumplir todos los deberes que le impone la Constitución, la ley, el decreto reglamentario, la ley, el acto administrativo y su manual de funciones y todas las directrices de la entidad. ¿Okay? Entonces, esta persona no va a responder solamente cuando afecta los derechos de los demás, sino cuando incumple ese catálogo de deberes. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y esto opera tanto para el servidor público como también, el notario, digamos, es en sentido amplio el servidor público también, ¿okay? No puede extralimitarse dentro de sus deberes. Es decir, ya cuando uno adquiere la calidad de servidor público, lo primero que tiene que tener en cuenta es que está adquiriendo responsabilidades, es que está adquiriendo un catálogo de deberes que está obligado a cumplir, y salirse de ese catálogo de deberes, ¿okay? O omitir el cumplimiento de sus deberes funcionales le va a generar, digamos, responsabilidades disciplinarias, ¿okay? O no digamos tanto que le va a generar responsabilidad disciplinaria, digámoslo de esta manera, va a generar lo que es el ilícito disciplinario, ¿okay? Porque es posible que en ejercicio del manual de funciones nosotros nos vemos abocados ocasionalmente, ¿okay? Digámoslo así, por vía excepcional, a incumplir algunos deberes que pueden estar enmarcados o encuadrados dentro de una causal de justificación o que pueden haberse cometido sin culpabilidad. Entonces, este servidor público tiene acá un catálogo de deberes. Vamos a hablar un poquito de la estructura de la falta disciplinaria. Tiene acá un catálogo de deberes. Ese catálogo, un día, ese servidor público infringió un deber. Entonces, ¿qué tenemos acá? El primer elemento de la falta disciplinaria. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, muy señor. sencilla? Claro. Pues es demasiado elemental, pero... No, tranquilo. ¿Qué es disciplina para el derecho disciplinario? ¿Qué es disciplina en sí? Digamos que ese concepto como categoría dogmática no lo tenemos nosotros, ¿okay? De pronto podría, yo creo que al final de que nosotros hablemos o terminemos de estructurar la falta disciplinaria, podrías, digamos, tener crearte un concepto de lo que es disciplina, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos es un deber, ¿vale? Ese deber, le colocamos aquí la X, la persona lo infringió, ¿ok? Esa infracción la tuvo que haber cometido de acuerdo a dos modalidades. Esas dos modalidades se fundamentan en el principio de culpabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución y también consagrado en el Código Disciplinario Único. Ahí está el principio de culpabilidad. ¿Alguien tiene idea de qué es el principio de culpabilidad? Penalistas, está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Ok, lo que implica que necesariamente es la infracción, ese deber tiene que cometerse con dolo o culpa. Ok, listo. Una vez que ya yo tengo este pedazo de la falta disciplinaria, la infracción, un deber cometida con dolo, con conocimiento y con voluntad, o con culpa, ¿ok? Sea por inobservancia de deberes, ignorancia supina, todo ese tipo de cuestiones. Yo tengo que hacer una valoración de la conducta en confrontación con todo el ordenamiento jurídico. Y aquí es donde entra a jugar lo que son las causales de justificación, ¿cierto? Ahí no cabe la preterintención, doctor. Yo diría que en derecho disciplinario es muy difícil que se hable de preterintención. Se puede hablar de preterintención, definitivamente, porque por vía del 48 numeral primero, uno como servidor público puede cometer cualquier delito e incluso puede ser juzgado por eso. En ese orden de ideas, por ejemplo, me peleé con mi jefe,
le dio un puño, le dieron tantos días de incapacidad, tuvo una lesión en cara, estamos ante unas lesiones personales agravadas, y finalmente el jefe lo que hizo fue un hematoma subdural del golpe que yo le di y terminó muriendo. La intención inicial mía era de lesionar, pero finalmente lo que ocurrió es que lo terminé matando. Ese es un caso, digamos, susceptible de ser disciplinable por vía del 48 numeral primero, que incorpora todos los delitos del Código Penal al régimen disciplinario. Es un caso de preterintención, pero le soy sincero, digamos, de los estudios que he realizado y de la experiencia que he tenido, no he conocido, digamos, el primer caso de una falta disciplinaria con preterintención. O sea, no lo he, de acuerdo a la experiencia. ¿Ok? Entonces, tenemos el deber infringido, que tiene que ser valorado de acuerdo a las causales de... Ok, aquí les doy un tip. Las causales de justificación no son taxativas. ¿Ok? Las causales de justificación están consagradas en el Código Disciplinario Único. ¿Ok? Pero yo puedo acudir a otros ordenamientos jurídicos para tratar de excluir, digamos, la responsabilidad disciplinaria o de justificar mi acto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto de acá ya es el ilícito disciplinario. ¿Okay? Esto usualmente se llama ilícito disciplinario. Aquí hay una variación. Yo les estoy exponiendo la teoría del doctor Carlos Arturo Gómez Caballo, que dice que el dolo y la culpa están desde la acción. ¿Okay? Que la persona necesariamente infringe el deber, ¿okay? Ya sea con una conducta dolosa o con una conducta culposa. ¿Okay? ¿Qué le vamos a añadir acá para completar la categoría de la falta? ¿Qué nos hace falta? Sí, eso, doctor. Dele. Acá perdón, aquí hubo una omisión. La va pensando y yo estoy seguro que me va a dar la respuesta. Ok, tengo esa seguridad. Aquí se analiza, además de las causales de justificación, una cosa que se llama impericia e imprudencia. No, la impericia y la imprudencia, digamos, son, digamos, conceptos o categorías dogmáticas al interior de la culpa. Cuando yo como operador jurídico disciplinario estoy analizando una conducta, analizo si la falta disciplinaria se cometió por impericia, por imprudencia o cualquiera. Aquí hay un concepto que se llama ilicitud sustancial. ¿Okay? El concepto de ilicitud sustancial está referido a esto. Volvemos a hacer en repetición. Infringir un deber con dolo o con culpa no está enmarcado dentro de ninguna causal de justificación. ¿Qué me corresponde analizar? Hombre, si ese deber que yo infringí afectó mi deber funcional. ¿Ok? El deber funcional, digamos, tiene que ver con la misión de la entidad pública. ¿Ok? Ese deber funcional y tiene que ver con la reglamentación legal y con la reglamentación, digamos, desde el punto de vista administrativo de mi manual de funciones. ¿Okay? Si yo, digamos, como notario, soy un guardián de la fe pública y doy fe de ciertas actuaciones, tengo ese poder, definitivamente estoy en una relación especial de sujeción. Pero si en un acto notarial, digamos, infringo alguno de los deberes, pongámoslo así, en una falsedad en algún documento público, en una escritura pública, ¿okay? Que se pudo haber cometido por omisión o por inobservancia dentro de la debida diligencia, ¿okay? No está encausada entre una causal de justificación. Evidentemente, digamos, mi deber funcional estaba encaminado a ser guardián de la fe pública. Y ya vemos que con esa conducta hay ilícito sustancial, porque se afectó el deber funcional. ¿Okay? Ese deber funcional varía de acuerdo al cargo, de acuerdo a la entidad, de acuerdo a la reglamentación y también de acuerdo, digamos, al origen constitucional de la institución. ¿Okay? Hasta ahí, digamos, vamos entendiendo más o menos cómo se conforma. Es muy parecido a la estructura dogmática
del derecho disciplinar del típico antijurídico y culpable. De hecho, ¿ok? Esta parte de acá de ilicitud sustancial dentro del código se llama antijuricidad, pero el concepto desde el punto de vista dogmático se llama ilicitud sustancial, ¿vale? Entonces, ¿qué categoría dogmática nos está haciendo falta, doctora, para lograr conformar la falta disciplinaria completamente? Pues si hablo de estructura tendría que hablar de sanción. Vale, no, pero digamos, aquí hablamos, cuando nosotros aquí encontramos un deber, aquí estamos hablando de tipicidad, ¿cierto? Habíamos dicho que la ilicitud sustancial también se le llamaba antijuridicidad, ¿verdad? Culpabilidad. Exactamente. Materia penal, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. Sí, señor, ok. Ajá. Entonces aquí tenemos culpabilidad, ok. ¿Qué analizo en culpabilidad? ¿Ok? En derecho disciplinario se analiza principalmente analizo exigibilidad de un comportamiento diverso. Yo, como notario, que tuve en mis manos una escritura pública que contiene una falsedad ideológica, ¿okay? Me era exigible, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mis competencias, de acuerdo a mis deberes, actuar de una manera diferente, es decir, ser más acucioso y de pronto no dar fe de la veracidad del contenido del documento, sino también objetar, digamos, ese documento. Definitivamente sí, me era exigible actuar de una manera diferente. ¿Okay? Este punto de exigibilidad de otra conducta al interior del derecho disciplinario cobra muchísima relevancia. ¿Quiénes de los que están aquí trabajan en una entidad pública? Ninguno. Pensé que me iban a decir yo. No, yo trabajé 9 años en la Junta Central de Contadores, que es una entidad, una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Comercio. Perfecto. Que sanciona contadores. Déjame adivinar, ¿estabas congestionada de trabajo? Sí. Ok. No, contrato de prestación de servicio, nuevo director, nueva gente. Ok, hagamos de cuenta, no me refiero al motivo de la salida, no, sino a lo que me estoy refiriendo es, digamos, dentro de tus labores diarias tenías demasiado trabajo, ¿cierto? Sí, claro. Ok, dentro de ese demasiado trabajo que tenías, en alguna ocasión tenías por ley o por reglamento interno o por manual de funciones alguna obligación de entregar las cosas en determinado término. Sí. Ok, ¿algunas veces incumpliste ese término? En algunas ocasiones, pero justifica. No lo podía hacer, tenía que cumplirlo como fuese. Okay. Pero sí, una vez sí lo hice. Exactamente. ¿Por qué pasó? ¿Por qué incumpliste alguna vez el término? Exceso de trabajo y las reuniones para el tribunal, porque yo estaba en la Secretaría del Tribunal Disciplinario al final, tenía que entregar actas y conceptos y demás situaciones jurídicas. Listo. Y no se alcanzaba el tiempo, porque si no lo hacían a los 15 días, sino a los 8 días de sesión, no se alcanzaba. Ok. Ahí ya no me vas a hablar tú, me vas a hablar del resto. De acuerdo a lo que ella acaba de manifestar, démoslo por probado al interior de un proceso disciplinario. ¿Le era exigible actuar de una manera diferente? ¿Se le puede obligar a lo imposible? No. Entonces cobra muchísima relevancia, muchísima relevancia la exigibilidad de un comportamiento diverso. ¿Okay? También tengo que manifestar que, a pesar de que es, como que dice, una manera de liberarse de la responsabilidad, que es lo que más nos preocupa, digamos, a los que somos servidores públicos e incluso a los que somos abogados, tengo que decir que opera por vía excepcional, porque este juramento que se toma acá casi que de cierta manera nos coloca una mochila muy pesada como servidores públicos. Y en la práctica, ¿okay? Actualmente se analizan las cosas de esta manera, es decir, se analiza, mire, no se analiza lo pudo o no lo pudo hacer, sino debía realizar. No es que esto, sino que usted tenía el deber de realizarlo. ¿Okay? Sin embargo, a pesar de que
se aplica por vía excepcional, es susceptible de ser demostrado. ¿Okay? Ya vamos a ver de pronto un ejemplo en el tema de la responsabilidad del delegante y del legatario. ¿Okay? Entonces, a esa exigibilidad de otra conducta se le va a sumar otro punto de análisis dentro de la culpabilidad que se llama conciencia de antijuridicidad. ¿Okay? Esa conciencia ¿qué es? Que yo tenga conocimiento del ilícito. ¿Qué tan actualizado estaba yo en mi conocimiento al momento de infringir este deber? ¿Sabía yo que incumplir el término en la entrega de los informes, digamos, generaba una falta disciplinaria? ¿Era una prohibición expresa? ¿Tenía conocimiento de que tenía el deber de entregarlos en tal término? ¿Okay? Eso también, digamos, se analiza desde el punto de vista de la culpabilidad. ¿Okay? Aquí ya integramos lo que es la falta disciplinaria como tal. ¿Vale? ¿Cómo? Los elementos. Exactamente, los elementos básicos de la falta disciplinaria. Esto dentro de la dogmática del derecho disciplinario, dentro de los doctrinantes, que tiene una variación. El doctor Carlos Arturo Gómez Mayo lo analiza como yo se lo acabo de mostrar. El doctor Esigio Sánchez Herrera analiza culpa y dolo en la culpabilidad. ¿Okay? Y eso lo hace con fundamento en que al momento de graduar la falta y de graduar la sanción, la ley dice que se analizará el grado de culpabilidad, ¿okay? O la modalidad de la conducta. Y él dice, ahí la ley ya tomó partido. ¿Okay? Y se tiene que analizar acá. Pero es una variación, se puede coger un esquema o se puede coger el otro y tranquilamente se pueden tener, digamos, resultados justos, que es, digamos, o fundamentados, que es, digamos, lo que se quiere. ¿Ok? Y doctor, una consulta. Sí, señor. Y toda la parte dogmática, la parte doctrinaria, ¿y cómo lo han creado? O sea, ¿cómo se ha creado los antecedentes? Perfecto. Okay. Para que se vayan a establecer. Es bien importante, ven y borro aquí un momentico, es bien importante saber nosotros en dónde estamos. ¿Okay? Claro, porque Perú no funciona así, ¿no? Pero porque quisiéramos saber claro cómo Colombia ha tratado de poner la parte. Perfecto, ok. Entonces, nosotros estamos en una categoría general del derecho que se llama derecho sancionatorio. A ese derecho sancionatorio, que es el género, pertenece el derecho penal, y el derecho disciplinario. ¿Ok? Entonces, ahí está también el derecho correccional y... Civil también, caso de reparación. No, el tema del caso de reparación no. Digamos, cuando nosotros estamos hablando de derecho sancionatorio, estamos hablando de jus puniendi, es la facultad que tiene el Estado, no me gusta utilizar la palabra, sino de castigar para reprimir ciertas conductas. Cuando tú estás imponiendo una sanción, ¿okay? Hay una cuestión que se llama prevención general negativa, es decir, que lo que estás, al momento de imponer digamos, la norma penal tiene como efecto digamos, es una medida psicoprofiláctica para prevenir a la población de que realice ciertas conductas. En los delitos contra la administración pública, el tipo penal de peculado trata de prevenir, digamos, a la persona al servidor público de que se apropie de ciertos, digamos, bienes o que realice esa conducta. En el derecho disciplinario la sanción tiene una finalidad preventiva y correctiva.
¿ok? Entonces, no solamente al yo saber, digamos, que eso constituye falta disciplinaria, voy a prevenirme de realizar una falta disciplinaria, sino que en el evento en que la cometa, ¿ok? Dependiendo, digamos, de la falta que yo cometa, lo que busca el derecho disciplinario es enderezar mi conducta, que es en última lo que busca el derecho penal con el tema de la resocialización. Y doctor, por decir, una persona comete una infracción en materia disciplinaria, ¿cierto? Y al mismo tiempo esa infracción se ha constituido un delito. Entonces, el tema del delito ya tiene su procedimiento que viene a ser la fiscalía y una sentencia penal. Entonces, en el proceso disciplinario puede ser una inhabilitación, un despido, un llamado. Pongámoslo de esta manera. Sí. Las faltas gravísimas tienen una descripción taxativa. El 48 numeral primero dice que cualquier servidor público que cometa una conducta dolosa, no hay preterindencia. Doctor, y entonces en materia penal, esa era la razón por la que yo no había visto nunca. Supongamos que lo sentencian a una persona por 4 años. En Perú la modalidad es que lo sentencian 4 años, por decir, por un delito de peculado, o puede ser de colusión desleal, o sea, delito contra la administración pública de corrupción, ¿no? Entonces lo sentencian 4 o 5 años, pero tienen que también hacer una reparación civil al Estado. O sea, esa persona cumple los 4 años, pero tiene que pagar también al mismo tiempo. Claro. Y entonces ahí se puede constituir también el derecho civil como reparación. No, o sea, no, porque es un tema, ok, porque digamos, permítame un segundo, ese es un tema de obligaciones, ok. O sea, te explico, las obligaciones surgen del contrato, del delito, del cuasicontrato y del cuasidelito, ok. Nosotros al interior del derecho penal, al final tenemos una cuestión que se llama incidente de reparación integral. Ese incidente de reparación integral, ¿qué busca? Hombre, que al haberse causado un daño a la víctima y a los perjudicados con la conducta punible, ¿okay? Se les... declarar la responsabilidad penal. Exactamente, cuando es declarada la responsabilidad penal, ¿vale? Entonces, al ser, digamos, declarada la responsabilidad penal, en ese orden entra a restablecerse, ¿okay? El derecho, obviamente que se hace no in natura, sino con el monto exactamente, económicamente, ¿vale? ¿Ok? Entonces, por esa razón, digamos lo que se le está haciendo, o sea, lo que se le está obligando a pagar al procesado y al condenado no es un castigo, sino es el daño resarcible que causó, ¿ok? El castigo va por otros lados diferentes, pena privativa de la libertad, ¿ok? O el mismo antecedente penal, ¿okay? Entonces, ante la pregunta de si había preterintención, dice, son faltas gravísimas las siguientes. Numeral primero, realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo. Por consiguiente, está excluida la preterintención por vía legal. Vale. Okay. Qué pena, digamos, no me está cogido desde ese momento, pero... ok. Entonces, para, digamos, terminar la pregunta inicial que tú me mencionabas, dentro del derecho penal ha habido una evolución dogmática. ¿Qué es la evolución dogmática? Son teorías doctrinales que han surgido del estudio de la ley penal en diferentes países, ¿ok? Entonces, la posición de garante, el principio de confianza, todo ese tipo de figuras dogmáticas, ¿ok? La dogmática, como ciencia del derecho, no es propia y exclusiva del derecho penal, ¿ok? Sino de todas las ramas del derecho. En efecto, las grandes, digamos, teorías penales surgieron de ideas de estudios dogmáticos hechos por civilistas, ¿okay? Infracción al deber objetivo de cuidado, creo que va de un autor alemán civilista que se llama Max Ernst Luedig. La antijuridicidad material, casi que fue una creación o un hallazgo de Jering cuando estaba estudiando el tema de la posesión, ¿okay?
que definió lo que es interés de la norma y fin de la norma. Entonces ahí encontró todo ese tema de antijuridicidad material, de desvalor de acción y desvalor de resultado, y que viene a traducirse en antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Entonces, todas esas teorías, digamos, se dice que le pertenecen al derecho sancionatorio y, de cierta manera, en algún instante, comparten se comparten con el derecho penal, pero, y eso sí vale la pena manifestarlo desde ahora para las personas que tienen interés de hacer la especialización en derecho disciplinario, la lucha del derecho disciplinario, por lo menos en Colombia, es tratarse de independizarse del penal y de independizarse del administrativo. ¿No traen integración normativa? Ellos tienen, sí, dentro del Código Disciplinario Único está el principio de integración normativa, ¿okay? Que en últimas te remite al Código de Procedimiento Penal. De hecho, ese era uno de los problemas, digamos, que se venían a plantear, ¿okay? Entonces yo creería, digamos, que luego de dar este brochazo, podríamos iniciar de pronto con uno de los problemas que se presentó al interior del derecho disciplinario, que es la responsabilidad disciplinaria del delegante y del delegatario. Y aquí, digamos, cobran muchísima relevancia los especialistas en derecho administrativo. Me podrían, digamos, si quieren, hablar, digamos, de qué entienden ustedes por delegación. Según la ley 489, que es la ley general, nos habla del artículo 9 nos habla de la delegación, exactamente. Nos dice que todo servidor público, bueno, no lo dicen esas palabras, pero que existe la figura de la delegación para que la persona que lo represente en cierta entidad actúe, digamos, el contador general de la nación. Si los superintendentes tienen asiento en un tribunal o en una junta directiva, ellos pueden delegar en una persona que esté en el nivel directivo o asesor, que tenga ciertos requisitos para que los representen en todas sus facultades. Y con esa, yo te hago una pregunta, y con ese acto administrativo de delegación, o no te la hago a ti, se la hago a, tú eres casi especialista en derecho administrativo, ¿cierto? Estoy iniciando. Ah, está ahí iniciando. Ella ya abrió el paraguas, ¿no? Sí, no, pero de acuerdo a lo que tú, ese acto administrativo por medio del cual yo delego funciones, ¿okay? En tu compañero, ¿vale? Tú eres directora de una entidad, digamos, tienes la obligación de rendir concepto de la situación humanitaria de todos los establecimientos carcelarios de Colombia. Tú dices, yo tengo N cantidad de funciones, se lo voy a delegar a Lady Carr. a Lady, ¿vale? Tú haces un acto administrativo y le delegas esa función a ella. ¿Eso te excluye de responsabilidad? No. Ok. Porque el ego es algo funcional, cuando el ego, digamos, estoy delegando esa responsabilidad, porque el delegante delega la función, no la responsabilidad. Es como un tema de desconcentrar un poco las funciones. Ok. Pero no es un tema de delegar el poder. O sea, bueno, desconcentración es una figura jurídica diferente. Sí, okay. es como. Vale, es como, vale, listo, ok. Y te hago una pregunta para que me la quiera responder. ¿Y la desconcentración también te libera de responsabilidad? Bueno, es que hay descentralización, desconcentración, delegación. La delegación es que yo delego la función para que la realice una persona, pero no pierdo la competencia. ¿Ok? Y la desconcentración es que yo desconcentro la competencia casi que por fuera de la entidad. ¿Ok? La desconcentración también te libera de responsabilidad. La desconcentración, sí. Porque lo estás dando autonomía, lo estás dando, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de estos casos, lo vas a llevar y te debe facultar con una resolución o con un documento. Entonces, desconcentro responsabilidad. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alejandra. Alejandra nos había dicho que la delegación, digamos, no excluía de responsabilidad, ¿cierto? ¿Me puedes leer el segundo inciso del artículo 211 de la Constitución? La delegación exime de responsabilidad legal, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. Ok, ¿qué opinas ahora? No, todo bien. Igual, digamos, la conclusión final, Alejandra,
va a ser algo, digamos, que yo creo que te va a sorprender y yo creo que te va a agradar. Okay. ¿Qué opinas de lo que se tiene que decir? No, pues que la delegación no exime responsabilidad del delegante. Que no lo exime. Que lo exime de de responsabilidad. responsabilidad. Eso es un artículo de rango constitucional. Digamos, repasando y rebobinando un poquito la historia de la Constitución del 91, ese fue un debate que surgió al interior, ¿ok?, de la Constitución del 91. Y el artículo no iba a quedar así, ¿ok? Es una cuestión extrañísima, porque al hacer la reconstrucción histórica, porque es la reconstrucción histórica, resulta que ellos estaban diciendo, no, nosotros no podemos permitir, ¿ok?, que la persona simplemente delegando se deshaga de las funciones y también se deshaga de la responsabilidad. Eso, digamos, nosotros no lo podemos permitir. Estaban luchando contra eso. Entonces, digamos, le metieron, ¿ok? Pasó una cuestión. Sacaron un artículo en el cual decía que existía, digamos, que la persona delegaba, pero que conservaba la facultad de tener que vigilar y estar pendiente de las funciones que él delegaba, ¿ok? Pero, no sé si ustedes se acuerdan, pues igual aquí muchos son, creo que antes del 91, posteriores nacieron con posterioridad al año 91. Cuando estaba en la Asamblea Nacional Constituyente hubo una pérdida de información. Hubo como un virus que afectó un computador o yo no sé qué. Y finalmente se tiene como un vacío y lo que salió fue este artículo, que exime de responsabilidad del delegante. ¿Okay? La lucha era esa, era no eximir de responsabilidad del delegante. Porque un ministro puede llegar el primer día que lo nombran, se posesiona, llega el primer día, delega todas sus funciones, ¿ok?, y se exime de total responsabilidad, ¿ok? Era, digamos, precisamente eso lo que ellos tenían que prevenir, lo que querían prevenir. Y lo otro que querían prevenir era la responsabilidad solidaria, que yo llegue, le delegue funciones a Lady, digamos, falle y termine yo, digamos, respondiendo. ¿Por qué, digamos, la solidaridad estaba mal vista? Por el principio de culpabilidad, ¿ok? Porque casi que generaría responsabilidad objetiva. Porque por un acto de ley, siendo el derecho sancionatorio de responsabilidad personal, por un acto de ley terminaría respondiendo yo, sin culpa y sin dolor. Entonces estaban luchando, digamos, contra esa cuestión. ¿Okay? Entonces vamos, digamos, a tratar de ver cómo la evolución que ha tenido eso, tanto en la ley como en la jurisprudencia, y cuál es el estado actual de la discusión y cuál es la solución, digamos, que se ha planteado. ¿Okay? Artículo 10. Requisitos de la delegación. Se determinará la autoridad delegataria y las funciones de asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. El presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo y los representantes legales de las entidades deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que cuando yo delego funciones, las funciones me las tiene que cumplir ley, ¿ok? Pero yo también tengo obligaciones. ¿Y cuáles son las obligaciones? Obligaciones de vigilancia y de control. ¿Ok? Entonces ya vemos cómo se va dividiendo el asunto. ¿Ok? Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué opinan de este artículo en confrontación con el 211 constitucional? Que ese se compromete un poco más, ¿no? El otro de eximir responsabilidad. Pero es inconstitucional este artículo. Pregunta directa, ¿no? ¿Confronta con el 211? Devuelve el 211 un segundo, por favor. Claro. Se le tiene. Porque acá está hablando de la exclusividad, dice que está exclusivamente delegatario la responsabilidad. Dice que el presidente de la República podrá delegar, ¿sí? Entonces está determinando expresamente las funciones del presidente de la República, obviamente es a sus ministros, gobernadores y demás. Entonces dice, cuando allí delega a ese nivel,
pues exime, digamos, de pero abajo habla responsabilidad. de la delegación en términos generales, ¿no? Casi que como un poder del ejecutivo, como una posibilidad, posibilidad del ejecutivo. Facultad. Bueno, ¿y ustedes qué tal les suena esto que yo le voy a comentar? No es inconstitucional el décimo, ¿ok? ¿Por qué? Ups, ¿qué pasó acá? Ya. No es inconstitucional el décimo porque cuando se está delegando la función, cada quien responde por lo que le corresponde. ¿Sí vamos a entender? Es decir, con este décimo, ¿ok? Yo no me estoy excluyendo, digamos, perdón, con este décimo yo no estoy acudiendo a la responsabilidad solidaria, no, estoy casi que dividiendo la responsabilidad. Es decir, tú vas a responder por las funciones, tú vas a responder por la vigilancia. ¿Ves? Esa más o menos es la solución, pero a esa solución no se llegó de una vez, ¿ok? ¿Por qué? Porque inicialmente estuvo la sentencia T024 de Alejandro Martínez Caballero, explica la diferencia entre delegación y desconcentración y dice, ¿okay? En la desconcentración el superior jerárquico no responde por los actos de desconcentrado, ¿okay? Pero sí, de acuerdo a la ley 489, tiene que también que supervisar. Entonces él dice eso. Entonces, ¿qué decía la doctrina? Que estaba, digamos, esperando, digamos, el golpe de la Corte Constitucional. Decía, ¿será que, de acuerdo, o sea, será que sin la desconcentración el superior jerárquico no responde? ¿Ok? Podríamos decir que, porque en la desconcentración yo saco, digamos, esas funciones de la entidad y las traslado exactamente hacia otro lugar. Entonces el superior jerárquico no responde. ¿Será que en la delegación, que yo no estoy sacándolas, yo no estoy perdiendo competencias, sino simplemente delegando las funciones, será que a contrario sensu, yo como delegante sí podría, digamos, responder? La doctrina, digamos, esperaba que la sentencia dijera eso, y no. Simplemente la sentencia se refirió a la posibilidad que tiene el delegante de reasumir la competencia con posterioridad. ¿Pero la deja tal cual? La deja así. Puede revisar, digamos, la referencia y la deja así y no menciona nada. Pero eso es en el año 2006, ¿no? ¿Okay? Igual la posibilidad de reasumir también la contempla la propia Constitución. Sí. La posibilidad de reasumir es de origen constitucional. ¿Okay? Es de origen constitucionalidad. Este es del año 99, qué pena con ustedes. ¿Okay? Tanto en la delegación como en la desconcentración, el titular original de dichas atribuciones no pierde el control y la dirección política y administrativa sobre el desarrollo de esas funciones. Y ahí dijo, delegación, desconcentración, yo que delego y yo que desconcentro, tengo un deber claro y es vigilancia y control. ¿Okay? Incluso, entonces, nótese cómo hay aquí la cuestión. Ahí es cuando empezaron, digamos, a aplaudir la gente de la Procuraduría y empezaron, digamos, a ponerse contentos por una sencilla razón. Y es, si en la desconcentración, que es, por decirlo de alguna manera, un acto administrativo mucho más agresivo, donde yo digo, tome para allá, yo no pierdo, digamos, facultades de vigilancia y control, mucho menos en la delegación. ¿Okay? Ese era, digamos, el sentido, y ya los puedo hacer responder, porque antes era el caballito de batalla y el arma que todos esgrimían era, yo delegué esas funciones, pero no, se tenía facultades de vigilancia y control. C561 Alfredo Beltrán Sierra y C727 de 2000 reiteró la posición anterior, pero especificó que la ley regulará la manera específica y los efectos que le asigna a cada uno de ellos. ¿Okay? Y ahora, la facultad de vigilancia, ¿cómo lo podría hacer, doctor? Digamos, la facultad de vigilancia es el deber que tengo yo de informarme en todo momento cómo van las funciones que yo delegué y la competencia que yo desconcentré. Pero eso es decir, imposible, porque imagínese que usted sea el presidente de la República, entonces, y hay varios ministros de Estado, entonces usted no va a estar vigilando lo que hace el ministro. ¿Y por qué? Porque tengo el deber de tendrás que crear una institución o tener un asesor que esté pendiente, o pedirle a los ministros, digamos, que me rindan informe cada tanto. Se puede, ¿ok?
Claro, porque eso había un problema en Perú, por decir el tema de Fujimori, a pesar que Fujimori, que supuestamente que no ha hecho nada, no ha participado todo, y lo han sentenciado en 5 años, se han inventado y han creado como un tipo penal como coautoría en tema penal, o sea, participación como coautor o un autor medial. Y en el tema administrativo, la Constitución dice que lo que delegan funciones a otras personas, esa persona responde, ¿no? Solamente el titular, el que ha delegado, tiene responsabilidad política. Por decir, usted es un ministro, delega a un director general funciones, pero si el director general haya cometido una falta administrativa o un delito, usted tiene una responsabilidad política y debe renunciar a su cargo. Pero la falta lo responde el otro. Claro. Bueno, digamos, no estoy enterado de digamos, el sistema jurídico peruano. Quisiera continuar, digamos, con la evolución. Ya la C272 habla de cuestiones absolutamente específicas y fundamenta de una manera muy especial, digamos, por qué responde el delegante. Dice, es propio de la delegación que la autoridad delegataria se encuentre en cierta subordinación a quien delega. Es decir, aquí no solamente me habló del deber, sino me habló como que de la naturaleza del acto. No puede delegar, ¿ok?, sino una persona que tiene autoridad sobre otra. ¿Okay? Al delegar se establece un vínculo de funcional especial y permanente del delegante y delegatario de las funciones para el ejercicio de las funciones delegadas. Especial, ¿por qué es especial? Porque la persona a la que yo le delego en el normal de las condiciones no tendría esas funciones. ¿Okay? ¿Y por qué es permanente? Porque en el evento en que yo se las delego tengo la obligación de vigilar. ¿Okay? Eso también lo es. Conserva el delegante el deber de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad. Es decir, yo si delego no pierdo la facultad de ser jefe. ¿Okay? Y como jefe de la entidad tengo que orientar a toda la entidad. Y por consiguiente tengo que ejercer vigilancia y tengo que ejercer control. La C372 ya fue mucho más clara y mucho más directa. La delegación no propicia desatenderse del cumplimiento de las funciones, y menos aún es mecanismo para desconocer los principios que rigen la función administrativa. ¿Okay? Es decir, yo como jefe de la entidad no puedo desconocer los principios de celeridad, eficacia, moralidad. Yo siempre voy a ser la cabeza visible de la institución. Yo siempre tengo que velar porque la institución cumpla su misión, su objeto. La función administrativa. Exactamente. Doctor Montaña te lo enseñó perfecto. ¿Ok? Entonces, y miren qué ocurrió. Ya después de todo ese cúmulo de jurisprudencia que fue reinterpretando y casi que reinventando el artículo 211, ¿ok?, surgió el artículo 21 de la ley 1150 dentro del Estatuto de Contratación Estatal. Y dice, en ningún caso los jefes de representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. ¿Ok? Y con una acotación adicional. Esa ley fue declarada exequible. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué la exequibilidad condicionada? Porque aquí no es, acuérdense que le estamos huyendo a la responsabilidad solidaria. ¿Ok? Entonces, ahí es donde la sentencia C693 de 2008 me dice una cuestión, me dice, ok, usted me responde por las funciones que delegó, ok, pero usted me responde por la vigilancia. Es decir, la exequibilidad, la interpretación que debe darle ese artículo no es que el jefe de la entidad que delega funciones va a responder por todo, sino lo que va a realizar o por lo que va a responder es por sus actos, ¿ok? Yo no puedo responder por los actos de Lady, ¿ok? Ni Lady puede responder por los míos, ¿vale? Entonces ahí está dividiéndome la cuestión. Por eso es una exequibilidad condicionada. Porque si yo asumiera, digamos, una interpretación insular o literal de lo que es el artículo 21, podría llegar a decir que cualquier cosa que haga Lady, respondo yo, a pesar de que yo haya cumplido el deber de vigilancia y control. Y a eso es a lo que se le está oyendo.
lo mencionamos anteriormente, porque la responsabilidad solidaria conlleva responsabilidad objetiva. Sin dolo y sin culpa, sin ningún conocimiento, puedo terminar, digamos, yo respondiendo. ¿Okay? Doctor, en ese orden de ideas, la norma de la Constitución quedó mal redactada. Están haciendo como tratando de... Yo particularmente lo que veo es que, de acuerdo a la reconstrucción histórica que uno hace del proceso constituyente, íbamos por buen camino, íbamos a esto. Íbamos a esto. ¿Y qué ocurrió? Por alguna razón, tal vez de orden político, ¿no? Salió de otra manera. ¿Y qué ha hecho la Corte? Pasito a paso, ha motivado que hoy por hoy la legislación saque esto. Ok, es en una norma especial, Estatuto de Contratación Estatal, pero a mí particularmente me parece justo. Me parece justo tanto como para el delegante como para el delegatario. ¿Por qué? Porque, digamos, me parece justo que esta persona, digamos, tenga una vigilancia, tenga un control, porque yo soy la cabeza visible de la entidad, pero también me parece justo, ¿ok?, que yo no responda por los actos de él, sino responda por la omisión y por la infracción, digamos, ya sea dolosa o culposa, al deber de vigilar. Digamos, es muy bonito cuando llegan a estas conclusiones. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos casi que determinando justicia material. Es una solución justa. ¿Okay? Dice, la misma sentencia dice: el artículo 211 no puede ser interpretado en el sentido de que la delegación exime absolutamente responsabilidad del delegante, puesto que ello solo sería posible a partir de una lectura aislada y descontextualizada de dicha disposición. ¿Listo? Con esto, digamos, finalizamos el tema de la delegación. ¿Okay? Yo tengo una cuestión, ya son las 7 y 20. ¿Okay? ¿Es del interés de ustedes tocar algún problema, hacerle un brochazo a algún otro problema en derecho disciplinario, o quieren, digamos, parar ahí? Como quieran. O sea, yo sé que hoy es viernes y ustedes están sacrificando sus horas de rumba, ¿no? ¿Se había hablado de la prescripción? Sí. La prescripción. Vale, listo. Antes de la 1474 y cómo está después de la 1474 en relación con los hechos que se sucedieron antes de la 1474 y con la sentencia del general Belandia, la de tutela del general Belandia. No conozco la sentencia de tutela del general Belandia, pero sí te puedo anticipar una cuestión, ¿ok? Y una preguntita también, doctor. Sí, señor, dime. Sobre el caso del magistrado Petén. Sí. Si habrá cometido una falta administrativa, porque a recibir a los abogados del despacho. Pero también él refiere que no solamente lo hace, sino que ya es una costumbre, porque otros magistrados lo reciben. En Perú normal los jueces se pueden reunir, ¿no? Lo recibe y lo atiende, pero eso no significa que hace. Ok, no, yo particularmente le soy sincero, ¿ok? Del caso del doctor Pretel no estoy enterado. O sea... Solo chismes. Sí, no. Sí, no, la verdad, o sea, le soy sincero, la verdad no estoy enterado, no tengo muy claro en mi cabeza qué hizo, ni qué no hizo, ni nada, ¿ok? Entonces, particularmente, no sé. De acuerdo, digamos, a lo que entiendo, es como que él, digamos, cobró para sacar el fallo, no, para que el fallo quedara repartido a tal magistrado y tratar de velar porque saliera con tal, digamos, con tal sentido el fallo. Evidentemente eso tiene implicaciones penales, de hecho ya lo llamaron indagatorio. Pero no hubo. ¿Ah? El mismo denunciante está diciendo que no hubo. Y el otro dice que tampoco nunca pagó. No, pero él sí reconoció que sí se ha reunido con el abogado, ¿no? Claro. Y dice, si ha cometido una falta disciplinaria, que me lo apliquen. Claro. Si alguna norma dice que los magistrados estamos prohibidos recibir, él dice, no, a los abogados que litigan, y lo que se ha hecho ya es de costumbre, porque bueno, todos los magistrados eso reciben... definitivamente es una falta disciplinaria. Omitir el deber de declarar es impedido.
pero yo no sé hasta qué punto hay un impedimento en ese caso. Claro. Ya, pues, la verdad no sé. Entonces, entremos digamos con el tema de prescripción. Cambiando de tema. Okay. ¿Cuál es el término de prescripción? Perdón, ¿cómo es su nombre, doctora? Esperanza. Ok, doctora Esperanza, ¿cuál es el término de prescripción? La 734 dice 5 años, ¿cierto? Ok, ¿a partir de cuándo? En hechos sucesivos del último hecho. Del último hecho, sí, perfecto. Omisión, cuando cese el deber de, digamos, el deber el deber que se está omitiendo. Y en faltas cometidas de ejecución inmediata, cuando se ejecute la falta. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Esos 5 años, ¿ok? ¿Era hasta cuándo se contaban? 5 años hasta antes de que se profiriera fallo condenatorio, ¿cierto? La indicación que teníamos los, ahora ya no llaman operadores sino ejecutores disciplinarios, era por la indicación que ha dado la Procuraduría. Ajá, la directiva número 10. Exacto, entonces era hasta que quedara notificado el fallo de primera instancia. Exactamente, sí, o sea, notificación del fallo de... Ok, perfecto. Vale. Pero es que... Eso sí es un problema. ¿Cómo? O sea, problemas actuales del derecho disciplinario. Porque yo pienso que hacer una tesis, estoy tratando de recordar que se tenían como 3 tesis. Una para interrumpir la prescripción, una hasta antes de la que se acaba de decir, hasta la notificación del fallo de primera instancia. La otra después por el recurso, ¿entiendes? Ok. Y la otra... ¿Qué ocurría? Miren la que nos acaba de decir la doctora Esperanza. 5 años hasta antes de que se produzca el fallo. ¿Ok? Y además de que se produzca el fallo, tenía que notificarse. ¿Qué ocurría? Que no se alcanzaba a notificar. Que con fallo condenatorio no se alcanzaba a notificar. ¿Qué decía la doctrina? Es injusto, absolutamente injusto desde el punto de vista de la justicia material. Exactamente. Que una persona manifiestamente corrupta, de acuerdo a las pruebas y con una decisión bien fundamentada, se quede en el proceso de notificación y no pueda ser condenado. Y hubo N cantidad de casos que ocurrieron de esa manera. ¿Ok? De la Sala Contencioso Administrativa, ¿ok? Del Consejo de Estado en sentencia del 11 de marzo del 99, ¿ok? La número 14.394, 1794 de 1998, número 14.394 de 1998 con consejero ponente de Orjuela Góngora, ¿ok? Mantenía esta postura. O sea, el Consejo de Estado en algún instante mantuvo esta postura. ¿Ok? Digamos, ¿qué ocurrió con posterioridad? Y es que empezaron a surgir unas teorías diferentes. Y había unas teorías que decían, ¿ok? Que, bueno, este fallo, después de notificado, era objeto de recurso de reposición y de apelación, ¿cierto? Entonces, ¿qué digamos, qué se decía? Porque había otra, ¿no? También. Había unas personas que decían que aquí también se tenía que notificar, ¿ok? Pero hay una sentencia de la Corte, digamos, que es la 1076 de 2002. Que resolvió el problema con base en lo dicho por las 6 bueno, con base en, digamos, ahí ya les entregó el número de la sentencia. La 1076 que dijo, oiga, porque ¿qué ocurría? Se produjo fallo, se notificó, interpuso recursos y al notificarse acá, murió. Al notificarse acá.
Entonces el mismo discurso, ¿cómo es posible que una persona condenada en primera, condenada en segundo, se los quede en la notificación? ¿Okay? El artículo 119 de la ley 734 dijo, no, las de segunda instancia, ¿okay? Las de segunda instancia con la sola suscripción, con la fecha de suscripción, ahí ya se entiende, digamos, ejecutoriado. ¿Okay? Entonces, la ley 76 resolvió, la serie 76 del 2002, resolvió la exequibilidad de esa norma y dijo, pero es que eso es igual en la ley 600 de 2000. Entonces yo lo que hago es casi que estarme a lo resuelto de la ley 600 de 2000 y esto es exequible con la suscripción del fallo de segunda instancia, ahí digamos ya queda ejecutoriado. Entonces excluyeron esto, ¿cierto? Ya aquí no se nos va a quedar ninguno, ¿vale? ¿Qué problema subsistía? Entonces, ¿qué ocurrió? El Consejo de Estado sacó un fallo donde dijo una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, pero que le sirvió mucho, por ejemplo, a la Procuraduría del doctor Maya y el doctor Carlos Arturo Gómez. Y él me dijo, el acto administrativo sancionador, es decir, el fallo sancionador, cumple el término de la prescripción. ¿Ok? ¿En qué sentido? En que la prescripción son 5 años hasta que se produzca una decisión de la administración. Y aquí la decisión ya se produjo. Lo que pase de aquí en adelante es una etapa posterior y diferente. Luego, este fallo ya interrumpe el término de prescripción. Es lo que dice una sentencia del Consejo de Estado. ¿Ok? Es la sentencia del 23 de mayo de 2002 de la Sala Plena del Consejo de Estado, de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado. El expediente 17112. No tengo el ponente. ¿Ok? Dice, la sanción disciplinaria se impone... ¿Cómo? Susana Vitral. La sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y al notificarse el acto administrativo principal. Decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Acá. ¿Ok? Expresión de la voluntad de la administración. ¿Ok? Y eso lo acogió la Directiva 10 de la Procuraduría. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es, digamos, uno de los argumentos? Que si ellos no lo hacen así, si no cogen este fallo y interrumpen la prescripción ahí, quien tiene la potestad de hacer prescribir un proceso es el disciplinado o el procesado. Porque dice, no voy y no me notifico personalmente, espero que me notifiquen por estado, que me cobra más tiempo, interpongo recursos y así hago prescribir el proceso. ¿Ok? Entonces decía, si yo no lo interrumpo acá, estoy dejando eso en manos del administrado, del disciplinado. Luego, digamos, es razonable esta posición. ¿Ok? Esto es antes de las 1474. ¿Okay? Y actualmente este criterio lo vienen aplicando todas las oficinas de control disciplinario. Todas las oficinas de control disciplinario, la Directiva 10 de la Procuraduría, eso, mejor dicho, han hecho y deshecho con eso. ¿Ok? Pero hasta diciembre. Porque es que ahí vino la tutela del general Belandia. El general Belandia fue condenado por la Procuraduría por la desaparición de Lidia Erika Bautista. Te quiero comentar una cuestión. Hace como una semana yo recibí llamada de un amigo que es una especialización conmigo en Derecho Disciplinario y me dijo, Hussein, te tengo la noticia. Se cayó esa sentencia del Consejo de Estado. Hay una decisión posterior que dice algo contrario. Es de la que tú me vas a hablar. Sí, pero mira la paradoja. El general Belandia formula la tutela llega a resolución del Consejo de Estado, porque la primera instancia la ha hecho el Tribunal Administrativo del Valle, entonces llega al Consejo de Estado. Los magistrados ya se habían reunido en sala plena y habían tomado la decisión respecto de esto y estaban tramitando el proceso contencioso administrativo del general Belandia, entonces se tuvieron que declarar impedidos. Al declararse impedidos, entonces llaman a una sala de conjueces.
porque es que lo que nosotros vemos para aplicar la prescripción ya en los casos concretos, los que manejamos el disciplinario, es que o sea, los hechos que se le aplican al general Velandia no son ni ley 200 ni son de la ley 734, sino es de la ley 27 que venía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a aplicar a un caso concreto que es una tutela específica para él? ¿Cómo se la vamos a aplicar nosotros al resto de casos cuando ya hay norma posterior que regula esa parte? No, definitivamente, a mi manera de ver, por vía de legalidad, digamos que la tutela le está resolviendo, no es una decisión con carácter erga omnes. Ajá. Y por consiguiente se le aplica estrictamente a él. Ese es, digamos, lo que... Pero la cantidad de tutelas que están llegando con por base supuesto, en los fallos sancionadores. por supuesto, pero ahí digamos eso es una cuestión que eso es una cuestión que se puede resolver, obviamente que requiere de una argumentación elaborada, pero se puede resolver con el fundamento de obiter dicta y ratio decidendi. Sí, es decir, una cosa es que la sentencia, digamos, ilustre y tenga aspectos que den ilustración respecto de ciertos derechos fundamentales que puedan utilizarse en otros casos, y una cosa diferente totalmente es que la ratio decidendi sea aplicable a todo el mundo, y lo que tiene el carácter de aplicación erga omnes puede ser la ratio decidendi más no el obiter dicta. Luego digamos que bajo esa argumentación podría sacarse adelante ese tema. Lo último que queríamos decir es una apreciación final, ¿ok? Y es, hablamos, y todavía no hablamos de la 1474. La 1474 dice que estos 5 años van a correr a partir del auto de apertura, ¿verdad? Ajá. Del auto de apertura de investigación formal, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, corren los 5 años. ¿Hasta cuándo? De acuerdo a la del Consejo de Estado, hasta aquí, hasta que se produzca fallo. Hay una objeción, porque dicen que la 1474 fue proferida en el marco del Estatuto Anticorrupción. Luego, este término, o esta interrupción del término de prescripción, con la apertura del auto de indagación de investigación formal, solamente debería correr para las faltas disciplinarias que tengan que ver con corrupción. Es una demanda que un eminente doctrinante está pendiente de hacer. No sé si la vaya a hacer, si le dé el tiempo, porque a veces, digamos, entonces yo creo que con eso concluimos. Les agradezco nuevamente su presencia, la voluntad de estar aquí un viernes de puente es algo que se aprecia mucho. Despachado. Y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. No a ustedes. A todos, muchas gracias por la participación, por la asistencia. Gracias. Doctor, Ya es consulta adicional. una consulta adicional, Sí, claro. no, pero que tiene que ver con el No se tema. preocupe que José René factura, ¿no? El derecho penal no se habla de relaciones especiales de sujeción. Sí, se habla de relaciones ¿Sí? especiales de sujeción. El doctor Carlos Arturo Gómez Boballo, al hablar sobre el tema de delitos contra la administración pública, dice que son delitos de doble injusto, que es la crítica que le hace otro doctrinante que se llama Camilo San Pedro. ¿Ok? Y él dice, se va por vía del instituto sustancial y adicionalmente por antijuricidad material. ¿Ok? Y el doctor, digamos, San Pedro dice, eso no puede ser así por X cantidad de razones, todo ese tipo de cuestiones. De hecho, casi que te podría decir que gran parte de los delitos del capítulo de delitos contra la administración pública son delitos de infracción a deber, que es la forma clásica de cometer una falta disciplinaria, infringiendo deberes.